Excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, ilustrísima señora decana de la Facultad de Ciencias, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, alumnos, personal de administración y servicio, compañeros y amigos de matemáticas, señoras y señores. Quiero felicitar a la comisión organizadora de la celebración del centenario de la creación de los estudios de matemáticas en la Universidad de La Laguna y, por tanto, en Canarias, muy especialmente a la profesora Candelaria González, vicedecana de la Facultad de Ciencias, a la profesora Margarita Rivero y al profesor Luis Balbuena, así como a personas ajenas a la misma, como Ana y Juan Antonio de la biblioteca, profesora Edi Padrón, por su gran dedicación y trabajo para confeccionar tan variado y atractivo programa de actos, así como por su derroche de imaginación para hacerlos llegar y compartir con nuestra sociedad. Ya los ha relatado perfectamente la presidenta de la comisión organizadora y seguramente habrá alguna otra sorpresa que nos tienen guardado. También quisiera agradecerles que me hayan designado para hablar un poco de nuestra historia. Me imagino que por haberla vivido en primera persona. Hace 50 años estaba anulando mi desplazamiento a Zaragoza para quedarme aquí. Ya les contaré lo que pasó. Y proseguir los estudios de matemáticas en la Universidad de La Laguna. Pero lo que ustedes desconocen es que ese no era mi plan inicial. La hoja de ruta estaba predestinada por razones familiares a estudiar magisterio. Y mi idea era regresar a La Palma a ejercer esa hermosa profesión tan pronto acabara los estudios. Paradójicamente, por culpa de un maestro apasionado de las matemáticas, no me hice maestro, sino que me incliné por las matemáticas. Y por culpa de una canariona enamorada de La Laguna, quiero pensar de paso que también de mí, me quedé acá. No sé qué, pero La Laguna tiene algo especial que te atrae, te conquista y te engancha. No es una gran urbe que te atosigue con el tráfico y las aglomeraciones. Tiene todo. Es ciudad y campo, es monte y mar, es universidad y pueblo llano. La Junta de la Facultad de Ciencias, siendo decano el profesor Arévalo y rector el recordado profesor González, aprobó en 1968 solicitar al Ministerio de Educación la creación de los cursos segundo y tercero de Ciencias Exactas en esta universidad. Pero pasaron los exámenes de la convocatoria de junio, llegaron los de septiembre y no se confirmaban los rumores. La docena de estudiantes que habían superado el selectivo de escuelas técnicas ya se habían matriculado en universidades peninsulares, reservado sus alojamientos y preparado sus desplazamientos. Inesperadamente, a finales de septiembre, aparece el profesor Cascante anunciando en el periódico El Día la creación del primer ciclo de matemáticas dentro de la Facultad de Ciencias de La Laguna, que ya contaba con la consolidada sección de químicas y la incipiente de biología. En esta declaración pública, el profesor Cascante garantizaba la impartición en ese mismo año del segundo curso de la carrera de matemáticas. Fue así como se autorizó a la Universidad de La Laguna a que pusiera en marcha los estudios del primer ciclo de matemáticas. Era rector el profesor Jesús Hernández Pereira. La mayoría de aquellos alumnos decidieron proseguir los estudios en su tierra, de modo que a los estudiantes matriculados durante el curso 1968-69, en el citado selectivo, se les considera integrantes de la primera promoción de matemáticos laguneros. Se puede sentir nostalgia y añoranza de esta etapa juvenil, pero no todo tiempo pasado fue mejor. De hecho, en casi todos los aspectos ahora estamos mejor, en algunos infinitamente mejor. Y es que el panorama para los recién creados estudios no era muy halagüeño, no existían locales propios, de modo que las clases se impartían donde se podía, las de primer curso que correspondían al selectivo de escuelas técnicas, básicamente en el aula 6, un aula noble, situada en la primera planta del edificio central, frente a unos laboratorios de química, y en un aula, en el sótano de la Facultad de Ciencias, donde había una enorme regla de cálculo adosada a una de sus paredes y conocida por los estudiantes como los iglús, por su frío y humedad. Las de segundo y tercer curso dependían, unas veces en otra aula de biológica ubicada en el referido sótano,
otras en la popular pecera, llamada así por su cristalera, cita al lado de donde estuvo la portería de la Facultad de Ciencias, o bien en un aula prolongación de la cafetería y que daba al patio central, o si era preciso, en la denominada aula magna de matemáticas, un aula de 15 metros cuadrados, sin ventilación alguna, que se abría a un estrecho pasillo de la azotea de la parte de ciencias del edificio central. Este pasillo conducía a una pequeña pero bien cuidada biblioteca, atendida con esmero y sin recibir nada a cambio por los alumnos Luis Cortadella y Loli Hernández. Entre tanto, mediante comisión de servicios, el profesor Nasser Ayek Khalil dejaba Sevilla, donde ganó una plaza de catedrático de análisis matemático 3 mediante concurso oposición, y se reincorporaba a la Universidad de La Laguna en 1968. Las clases de segundo curso se desarrollaron con absoluta normalidad a lo largo del año académico 1969-70. El profesor Cascante se encargaba de las asignaturas de análisis matemático 1 y topología, el profesor Salote de geometría 1, los profesores Luis Balbuena y José Montesinos de álgebra y el padre Joan Casanovas de física teórica 1. Pero una vez llegado el profesor Ayek, es nombrado inmediatamente delegado del rector de la Universidad de La Laguna en Las Palmas de Gran Canaria. Esta circunstancia es crucial en la historia de nuestra facultad, pues el profesor Cascante se trasladaba ese mismo año a la Universidad de Barcelona y se iniciaba el tercer curso de la titulación de matemáticas, con lo que estos estudios se hubieran quedado sin ningún catedrático para afrontar el próximo reto, la consecución del segundo ciclo de matemáticas. Y es que paralelamente a la satisfacción que producía ver cómo se culminaba el primer ciclo de la licenciatura, surgía de nuevo la incertidumbre: ¿se completarán estos estudios con el segundo ciclo? Recordemos que por los años 50 del siglo pasado solamente se podía estudiar ciencias exactas, como se denominaba entonces nuestra carrera, en las universidades de Madrid, Barcelona y Zaragoza. Posteriormente, en el año 1963, se crean los estudios en las universidades de Santiago de Compostela y Granada, y más tarde en Valencia y Sevilla. Pues bien, con escasos medios y con una inexistente infraestructura, el profesor Ayek hizo una apuesta arriesgada de cara al futuro y consiguió la continuidad de estos estudios en La Laguna. En efecto, el Ministerio de Educación y Ciencias aprobó en 1971 el plan de estudios de segundo ciclo de la sección de matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, con dos especialidades: matemática aplicada y metodología didáctica. De esta manera, La Laguna se convirtió en el 8º distrito universitario español en el cual era posible realizar los estudios completos de ciencias matemáticas. Casi al mismo tiempo, el profesor Ayek es nombrado decano de la Facultad de Ciencias. Quizás este hecho contribuyó a dar a conocer a las autoridades académicas y también a las políticas la lamentable situación de los estudios de matemáticas y a plantearse soluciones. Así, por el crecimiento de los estudios de química, en 1971 se entregó a la Universidad de La Laguna un nuevo edificio, que se conoce actualmente como Torre Profesor Agustín Arévalo, y locales anexos. La sección de matemáticas pasa a tener aulas propias en la planta baja del aulario de esta nueva edificación. Disfruta de los locales de media planta de la torre propiamente dicha, donde se instala la biblioteca y algunos despachos para profesores. Poco a poco la situación comienza a cambiar. Se incorporan profesores numerarios que dejan un grato recuerdo por su dedicación a la docencia y sobre todo a la investigación. En 1971, don Nicolás Miguel Salote leía la primera tesis doctoral en matemáticas bajo la dirección del profesor Ayek. En 1977, don Carlos Finkel lo hacía bajo la dirección del profesor Jaime Vinuesa. En 1978 se produjo un hecho histórico: la lectura de la memoria doctoral a cargo de un miembro de la primera promoción de matemáticos laguneros. Ciertamente, ese año accedió al grado de doctor don Ángel Montedoca Delgado, dirigido por el profesor Ángel Cordero, que realizó una fecunda labor en geometría y topología y en la facultad. Ese mismo año también defendió su tesis doctoral don Ángel Isidoro, bajo la supervisión del profesor Vicente Quesada. Había caído una gran losa que pesaba demasiado e impedía el normal funcionamiento de nuestro centro.
era posible alcanzar un adecuado nivel de especialización en matemáticas que culminara sin complejos en el grado de doctor, como era normal en las sesiones de química y biología de la Facultad de Ciencias. Con la entrada en vigor en el año 1983 de la Ley de Reforma Universitaria, la Universidad Española experimenta un profundo cambio que afecta no solo a la docencia, sino sobre todo a la investigación. Esta ley facilitaba la posibilidad de numerizarse, lo que se tradujo en el aumento considerable de la realización y defensa de tesis doctorales y en la publicación de trabajos de investigación en revistas especializadas. También tuvo su incidencia en la estructura organizativa de la universidad, donde los departamentos pasan a desempeñar un papel fundamental en detrimento de las facultades y centros. En nuestra universidad, los departamentos relacionados con las matemáticas, que eran 5, se redujeron a 3: análisis matemático, matemática fundamental y estadística, investigación operativa y ciencias de la computación. El aumento de número de doctores supuso el acceso de nuestros PNN, profesores no numerarios, a plazas de funcionarios, produciéndose en pocos años una situación de estabilidad que sin duda ha sido positiva para la facultad y para la universidad. Asimismo, en 1996 se aprueba la impartición del título de licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas. Se trataba de una titulación de segundo ciclo, con una carga lectiva total de 150 créditos en 2 años. Conviene destacar la extraordinaria labor desarrollada por el profesor Miguel Sánchez García durante las 2 etapas que permaneció entre nosotros, un total de 6 años, en la creación, puesta en funcionamiento y consolidación de esta titulación. Pese a todos los esfuerzos realizados, la infraestructura de la facultad no mejora sustancialmente. Las dependencias y departamentos se encuentran desperdigados y mal distribuidos. El profesor Ayek siempre había lamentado la falta de interés mostrado por nuestras autoridades académicas que no supieron sacar provecho de un solar de 27.000 metros cuadrados de extensión, lindante con la Facultad de Biología, que se dio a la Universidad el Cabildo Insular de Tenerife gracias a las gestiones que él mismo realizó cuando fue decano de la Facultad de Ciencias. Estos terrenos estaban destinados a ser la ubicación de los estudios de matemáticas. Lamentablemente, al retrasarse en demasía todo el proceso burocrático para hacer el proyecto correspondiente, en el ínterin se aprobó construir la nueva carretera La Esperanza, que atravesaría precisamente dicho solar y, como decía él, solo dejó 2 triángulos a los 2 lados, espacios no suficientes para los objetivos iniciales. Siendo rector de la Universidad de La Laguna, el profesor Gumersindo Trujillo Fernández se nos ofreció como solución a toda esta grave problemática y a compartir con los estudios de física, que entonces estaban adscritos a la Facultad de Química, los solares dejados libres por el Instituto de Astrofísica de Canarias al trasladarse a su actual sede en Gracia. En ellos se hicieron 2 construcciones conocidas como edificios Calabaza. La más próxima a la autopista sería el aulario y la otra acogería las dependencias administrativas, secretaría, decanatos y biblioteca de matemáticas y física, destinándose los viejos barracones abandonados por el IAC como despachos de los profesores. La desesperación por disponer de unos locales propios y también la amenaza de que si se rechazaba esta propuesta, estos locales y solar serían destinados a otro centro, realmente fuimos víctimas de un chantaje en toda regla, forzó a los entonces responsables de la Facultad de Matemáticas a aceptar esta solución como mal menor. El 11 de marzo de 1987 se trasladaron a los edificios Calabaza la parte administrativa y las actividades docentes, rechazándose en cambio el uso de los barracones como despacho. Todavía recuerdo como una pesadilla una notificación que nos llegó mientras era decano, imponiéndonos una multa de 1.000.000 de pesetas porque el edificio del aulario, el edificio Calabaza del aulario, no guardaba la distancia legal respecto del eje de la autopista. Entonces era un ingenuo y fue corriendo a Secretaría General a ver qué podíamos hacer porque el presupuesto ya lo había gastado.
Me tranquilizaron: no se preocupe, la administración pública no paga las multas que se impone a sí misma. Otra cosa sería si el edificio fuera suyo. Pues vale, me dijo. Pues menos mal que no era mi casa. Afortunadamente, el nuevo rector, el profesor José Carlos Betancourt, fue muy sensible con la difícil situación de las matemáticas y enseguida percibió que el arreglo impuesto era insuficiente e injusto. Durante su mandato se realizaron los trámites de expropiación de los terrenos anejos y del proyecto de construcción de los nuevos locales, así como el inicio de las obras, lo que concluiría en la época de su sucesora en el rectorado, la profesora Marisa Tejedor, con la entrega en el año 1993 del denominado edificio blanco, que se comparte con la sección de físicos. Cuando oigo a algún compañero quejarse de los defectos de este edificio, la verdad es que me pongo de mal humor. Que si la entrada principal debiera estar por aquí, que si el recubrimientos externos, que si las escalinatas son muy pendientes. A mí me parece un edificio moderno y bien construido, de lujo. Como decano compartí el seguimiento de las obras con mi compañero de física, el profesor Mauricio Domínguez. Asistimos a una auténtica batalla entre las empresas constructoras, que no menciono, y el arquitecto, un excelente profesional, el señor Domínguez Anadón. Se trataba de grandes empresas a nivel nacional y su encargado nos confesó que ellos estaban acostumbrados a que el arquitecto viniera el primer día y el último, al inicio de las obras y al de su conclusión, y que les incordiaba porque estaba todo el día por allí. Bueno, una vez saliendo del decanato con el vicedecano es el edificio interior Calabaza, el profesor Carlos González Martín me dice: Pepe, aquella columna está inclinada, y aquella, y me señala algunas más. Bueno, yo las veía perfectas porque tengo problemas de visión. Y le comenté: hombre, no digas eso ni de broma, que tiene que sostener 4 plantas, tiene que sostener 5 plantas. Bueno, nos olvidamos del asunto y no comentamos nada a nadie. La explicación que nos dio el jefe de obra de que las inclinaciones detectadas por el arquitecto entraban dentro de lo autorizado, me temo que no. Bueno, lo cierto es que físicos y matemáticos estaban desesperados para que entregasen de una vez el edificio. Parecía que se acercaba el momento cuando vemos que los obreros levantaban las baldosas del suelo de las distintas plantas con lo bonito que parecía el acabado. Ahí estaban otra vez el profesor Mauricio Domínguez y yo hablando con el arquitecto: oye, José Ángel, que nos urge la entrega del edificio y vemos que estás deshaciendo lo que has hecho, levantando baldosas. Dice: no habían dejado junta de dilatación. Se levantarán ellas, dice, bueno, con lo cual, si no las levantan ahora los obreros y las colocan bien, se levantarán ellas solas en verano. Se justificó el arquitecto. Esto es un botón de muestra, pues puedo contarle muchas más anécdotas. Toda una constatación de la falta de control en algunas obras públicas. Claro que el edificio tiene fallos, ya que pese a su vigilancia, algún gol le colaron al señor Domínguez en Aragón. Pese a todo, sigo pensando que es uno de los edificios mejor construidos en esta universidad. Lo cierto es que esta guerra, empresa, dirección técnica, produjo un enorme retraso en la entrega del edificio, que había diseñado con suficiente amplitud para responder con desahogo a las necesidades de físicos y matemáticos. Esta tardanza en la ejecución de las obras, unida al gran número de profesores que se incorporaron como consecuencia de las nuevas titulaciones y a los acuerdos del claustro de la Universidad de La Laguna sobre la carga docente y el número de grupos de teorías y prácticas, hizo que el nuevo edificio, que tantas expectativas había despertado, pronto se quedara pequeño y no pudiera satisfacer a todas las demandas. Ello afectó especialmente a los profesores del Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Ciencias de la Computación, y sobre todo a los del Departamento de Análisis Matemático. Disponer de unas buenas instalaciones es imprescindible para realizar nuestra labor, nuestras actividades y labores. Pero sin duda, el alma de los estudios de matemáticas ha sido las personas. En primer lugar, los profesores. No puedo citarles a todos porque ascienden a más de 350 los que han explicado matemáticas o bien en nuestra facultad o sección
o bien en otros centros universitarios. Pero creo que es de justicia, al menos, que cite a los pioneros, a los que impartieron clase a la primera promoción, además de los profesores Ayet, Cascante y Nicolás Miguel Salote, los profesores José Montesino, Luis Balbuena, Natalia Cabrera, Manuel Linares, Ricardo Mariño, Joan Casanova, Francisco Blanco, Ángel Isidoro y Félix Calvo, así como los astrofísicos Francisco Sánchez y Carlos Sánchez en tercero y cuarto de carrera, más el químico Agustín Arévalo, el físico Arturo Hardison, el geólogo Teleforo Bravo y el biólogo Carlos Blesa en primer curso. Como anécdota les contaré que era tal la escasez de matemáticos que hubo que recurrir a la milicia para atender las exigencias en nuestro centro, llegando a contar en nuestras filas con el coronel Colomer, el comandante Domínguez y el ya citado Félix Calvo, que sería más tarde profesor de matemáticas en la Escuela Militar de Zaragoza y que ascendió hace años ya, al generalato. Extraño resultó ser la contratación del profesor Dietrich Welcker, matemático alemán, nacionalizado estadounidense, discípulo de Gustav Dechi, una autoridad mundial en la teoría de la transformación integral de Laplace. Ante la rigidez y encorsetamiento de la Universidad Española para contratar a un profesor extranjero, más estando jubilado, para poder pagarle hubo que usar el ingenio hasta unos extremos que mejor no relatarles más, no sea que no hayas prescrito el delito y termine celebrando este cincuentenario en Chirona. Para todos ellos, mi reconocimiento y gratitud por su enorme trabajo, dedicación y profesionalidad. Sin su concurso, este proyecto hubiese fracasado de raíz. No están todos, por la ley de vida, muchos han fallecido. Tristemente, algunos nos han dejado antes de tiempo. El doctor Sergio Rodríguez Machín, profesor titular de Geometría y Topología, un ejemplo de vitalidad y optimismo ante la adversidad. El doctor Pablo González Vera, catedrático de Matemática Aplicada, que fue vicerrector de nuestra universidad, decano de la Facultad de Ciencias y director del Departamento de Matemática Aplicada, cuya temprana pérdida todavía acusamos. El profesor José Manuel González, catedrático de Economía Aplicada, uno de los alumnos más brillantes que ha pasado por nuestras aulas. O el doctor Manuel Linares, profesor titular de Análisis Matemático, entrañable amigo, obsesionado con la matemática financiera. Para todos ellos, nuestro emocionado recuerdo y eterna gratitud. Otros compañeros se han jubilado. Les recordamos y valoramos todo lo que hicieron, por nuestra facultad o sección y por la Universidad de La Laguna. Sin su dedicación, entrega y trabajo, en unas condiciones personales a veces muy complejas, los estudios de matemáticos no hubiesen alcanzado los estándares de calidad que hoy tienen. En segundo lugar, el PAS, Personal de Administración de Servicios. Cuando nos constituimos en facultad, trabajaban en Secretaría Candelaria Esteves como administradora, Agustín Hernández y Remedios Chávez como auxiliares, en portería Miguel Ángel Hernández, Agapito Marcial y el recordado Francisco Hernández San Luis Paco, hasta la actualidad con Alicia, Noelia y Eduardo. En nuestros departamentos podemos considerarnos afortunados de contar en tareas administrativas con profesionales de la talla de Loreto, Pablo y Manolo. Y qué decir de la biblioteca, que comenzó modestamente en la última planta del edificio Calabaza, a cargo de Carmen Dolores García Ramos, Liti, hasta convertirse hoy en una de las mejores bibliotecas de nuestra Universidad de La Laguna. Bajo la dirección de Silvia Molero y María Luisa Morales, un personal cualificado presta un inestimable servicio, no solo a los alumnos, sino también a los profesores, tanto en sus labores docentes como de apoyo a la investigación. Finalmente, los alumnos. Sin ellos no tendría sentido lo que hacemos. Siempre hemos llevado colgados el San Benito de que las matemáticas es una titulación minoritaria, lo que nos ha condicionado y discriminado mucho. Afortunadamente, en los últimos años, el número de alumnos
que ingresan se ha mantenido en un nivel más que aceptable. Nuestros egresados tienen una excelente formación equiparable a las mejores universidades españolas. Nuestros titulados son cada vez más demandados en puestos de trabajo distintos de la docencia y se incorpora sin dificultad a otras universidades españolas y extranjeras, siendo capaces de ejercer su profesión tanto en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Carlos III, como en Francia, alcanzando, por ejemplo, la posición de maître de conférence para algunos de los que son profesores actualmente en nuestra universidad, en Suecia, en Kazajistán y en algunas universidades norteamericanas. Alumnos nuestros graduados en matemáticas e incluso doctores por esta universidad han obtenido los prestigiosos contratos Ramón y Cajal o recibido acreditados premios en reconocimiento a su buen quehacer. Con la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior, como consecuencia del proceso y la Declaración de Bolonia, se produjo la última modificación de nuestro plan de estudios, a falta de algunos pequeños cambios aprobados recientemente, que ha dado lugar al grado de matemáticas con un total de 240 créditos distribuidos en 4 años y contemplando 3 menciones: estadística e investigación operativa, matemática pura y matemáticas y aplicación. El intento de armonizar los diferentes sistemas educativos, creando un amplio espacio geográfico con un sistema educativo que favorezca la movilidad y el intercambio, especialmente de alumnos, profesores e investigadores, ha sido una gran idea. La pena es que se percibe una excesiva burocratización, lo que desmoraliza al personal. Con los años de rodaje que lleva este nuevo plan, no veo una disminución del nivel de formación de nuestros alumnos, como se auguraba en un principio. Ahora los alumnos pueden terminar sus estudios más jóvenes y aprovechar las oportunidades para especializarse, si lo desean, en otras universidades nacionales o europeas, o donde quieran. Todo es por ponérselo, porque formación tienen. Casi paralelamente se ha reorganizado la estructura de la universidad. Volvemos a la Facultad de Ciencias y los departamentos se reducen a 2: análisis matemático y matemáticas y estadística e investigación operativa. Total, que me voy a jubilar como empecé en una Facultad de Ciencias con una sesión de matemáticas. Lo que no he conseguido todavía es que haya un departamento de matemáticas, porque el mío tiene el nombre de una asignatura. Entonces, nuestra carrera está de moda. Hace unos días podíamos leer en un periódico nacional, en un estudio financiado por la Agencia Española de Investigación, que las actividades relacionadas con las matemáticas dan trabajo al 6% del empleo total de este país y significa el 10% de su Producto Interior Bruto. Dato todavía lejos de los países de nuestro entorno, donde se estima entre un 13 y un 16% de su PIB. Algunos socios de analistas financieros internacionales advierten que si se mantiene esa brecha respecto de la media de los países más avanzados de la Unión Europea, ello conllevará una pérdida de competitividad de la economía española. Por otra parte, si bien algunas empresas, como la banca y gigantes de las telecomunicaciones, ya están decidiéndose por la contratación de profesionales, matemáticos o no, pero con una sólida formación matemática, esta apuesta no es general ni suficientemente fuerte como para garantizar la incorporación de España a la cuarta revolución industrial, basada en la inteligencia artificial y los macrodatos o Big Data, entre otros campos. Los expertos ya avisan de que la demanda será tal que no habrá suficientes matemáticos para satisfacerla. De hecho, en un reciente informe de la Real Sociedad Matemática Española, se habla del peligro de que ante la falta de valoración social de los profesionales de la docencia, nuestros egresados atiendan las ofertas procedentes de empresas tecnológicas, informáticas o bancarias antes que centrarse en la enseñanza. Es probable que en un futuro no muy lejano no haya matemáticos interesados en explicar esta materia en los centros de enseñanza secundaria. Ello constituiría un duro golpe para mantener la calidad de la enseñanza en las matemáticas y devendría en un retroceso de consecuencias impredecibles, por lo que deberíamos ir pensando en qué medidas adoptar para paliar sus efectos. Para ir finalizando, volvamos al principio. ¿Qué razones impulsaron a nuestras autoridades académicas a implantar los estudios de matemáticas en la Universidad de La Laguna? Básicamente 2. La imperiosa necesidad de disponer de matemáticos
para que se encargara de esta disciplina en las nuevas carreras que se pretendían crear en la Universidad de La Laguna, física, informática e ingeniería, y que los institutos de Canarias contasen con una plantilla con especialistas en esta materia. Recordemos que cuando después de tantos esfuerzos la carrera de matemáticas se echaba a andar, hace ya 50 años, en algunos mentideros universitarios de La Laguna se comentaba que no merecía la pena invertir tanto dinero para que estudiaran 20 alumnos, que era una locura y un despilfarro mantener unos estudios tan minoritarios, que era mejor becar a quienes desearan cursar esta carrera y enviarlos a universidades peninsulares. Vamos, que esta titulación no era rentable. Otra vez el dichoso San Benito. Los números, 50 años después, desmienten rotundamente estas afirmaciones. ¿Han resultado positivos para Canarias la implantación de esta carrera? Me reitero, los números 50 años más tarde responden categóricamente que sí. Más de 3.000 alumnos han pasado por nuestras aulas y han obtenido el título de licenciado o graduado 1.245, de ellos 137 en ciencias y técnicas estadísticas. Se han leído 160 tesis doctorales. Nuestros investigadores publican en revistas de alto impacto, participan en proyectos competitivos y presentan ponencias en congresos nacionales e internacionales. Actualmente la mayoría de los profesores que dan clases de matemáticas en los institutos son matemáticos. Es una carrera que no conoce el paro y nuestros egresados son solicitados en empresas y trabajos antaño inimaginables. Sin duda, estos estudios ya están completamente consolidados y nadie puede dudar de que han contribuido de forma sobresaliente a mejorar la calidad de la docencia de las matemáticas en Canarias. ¿Y el futuro? Compartimos el edificio, yo diría que muchas más cosas, con los estudios de física. Las relaciones son buenas. Cerca están la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería y la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Y no muy lejos se hallan química, biología y farmacia. Creo que el campus de Anchieta presenta unas potencialidades que no han sido suficientemente exploradas y que hay muchas áreas de colaboración conjunta. Por otra parte, en el plan de estudios de 2010 y su reciente modificación se hace una apuesta decidida por incorporar asignaturas de carácter computacional. Es la dirección correcta, pues no podemos quedar marginados y perder el tren de los avances tecnológicos. Los matemáticos tenemos que tener la mente abierta ante los avances vertiginosos de una sociedad que se adentra ya en la cuarta revolución industrial, pero sin perder la esencia, lo que los demás valoran de las matemáticas. Lo refleja muy bien Eugene Paul Wigner, Premio Nobel de Física de 1963, cuando afirmaba: la enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que roza lo milagroso y no hay explicaciones para ello. No es en absoluto natural que haya leyes de la naturaleza, y mucho menos que el hombre sea capaz de descubrirlas. El milagro de lo apropiado que resulta el lenguaje matemático para la formulación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que no comprendemos ni nos merecemos. Mente abierta sí, pero preservando la esencia. Me reitero, lo que más valoran los demás de las matemáticas: el poder del raciocinio y la abstracción, la sencillez de sus acertos frente a la dificultad y complicación de su razonamiento, la universalidad de sus resultados y su capacidad de generalización. Muchas gracias por su atención.